Estimados ingenieros, muy buenas noches. Darles la más cordial bienvenida al inicio de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, evento organizado por el capítulo de Ingeniería de Minas, presidido por el ingeniero Freddy Oblitas Peña. Bien, dicho esto, por favor, también dar la bienvenida a quienes se están conectando a través de la transmisión Recording in por la progress. página de Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Cusco. Voy a darle la palabra al ingeniero Freddy Oblitas Peña para que pueda dar las palabras de bienvenida a cada uno de los asistentes a este importante espacio académico. Ingeniero Freddy, por favor. Ingeniero Freddy. Hola, hola, buenas noches con Sí, todos. ¿Se escucha bien? sí, sí, se le escucha, ingeniero. Genial. Muy buenas noches con todos los participantes, distinguidos ponentes y el público en general. Este evento está organizado por el capítulo de Minas, ¿no? Con la colaboración de YEPI e Imagen Institucional, a quienes le doy mi agradecimiento especial porque estamos logrando ya iniciar este evento. Como presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, es para mí un grato honor dirigirme a todos ustedes para darles la cordial bienvenida a este importante evento virtual desarrollado en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra pues el día 28 de abril, en este caso mañana. La vida y la salud de todos los trabajadores. Trabajadores, estamos hablando pues de profesionales y también obreros, ¿verdad? Todos somos trabajadores. Este compromiso con la prevención de riesgos laborales en cada una de las actividades que realizamos. En nuestra actividad minera enfrentamos condiciones complejas que demandan una gestión rigurosa de seguridad, trabajos en espacios confinados, sostenimiento de labores, control de ventilación, explosivos, operación de equipos y exposición a agentes físicos, químicos y ergonómicos, al igual que el resto de las actividades, ¿no? De otras carreras profesionales como la construcción civil, eh, en metalurgia, las plantas concentradoras. Todas ellas tienen sus propios riesgos asociados a las actividades que realizan, ¿no es cierto? La seguridad y salud en el trabajo no debe ser vista pues únicamente como una obligación normativa, como un valor fundamental dentro del seguro. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo debe esta importante fecha con el objetivo de generar conciencia sobre la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que todos somos responsables de construir entornos laborales seguros y saludables. Durante estos 4 días se desarrollarán temas técnicos relevantes para nuestras operaciones, tales como seguridad en trabajos eléctricos. Este tema es bastante importante. Hay que cuidar estos riesgos de actos y condiciones subestándares. ¿Con qué finalidad? Debemos de, para determinar efectivamente dónde estamos cometiendo errores como personas, actos. Acto, condición, consecuencia, o bien el famoso cambio de actitud con la responsabilidad
Bien, al parecer tenemos inconvenientes técnicos. Vamos a continuar después con la participación del presidente del capítulo de Ingeniería de Minas, el ingeniero Freddy Oblitas Peña. Sin embargo, vamos a continuar con la programación de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la presencia de nuestro decano departamental, el ingeniero Víctor López Durán, quien realizará la apertura oficial de este importante espacio académico. Ingeniero Víctor, por favor, adelante. Buenas noches, colegas, todos los presentes en el aula. Veo que también hay futuros ingenieros, que eso es interesante. Para mí es un placer dar la apertura a esta Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. No sin antes felicitar la organización de este evento a cargo de la presidencia del capítulo de Ingeniería Civil en la persona del ingeniero Freddy Oblitas. Quiero reconocer de antemano a todos los expositores porque sabemos y somos conocedores de la calidad profesional que poseen. Como ingenieros, nuestra ética profesional nos indica que ninguna obra es exitosa si no se garantiza la integridad de quienes la ejecutan. El Colegio de Ingenieros del Perú reafirma hoy su compromiso de liderar la cultura de prevención en el país. No se trata solo de cumplir una ley, sino de elevar los estándares de excelencia técnica para que el error humano deje de ser una estadística y se convierta en un desafío de ingeniería. Declaro formalmente que esta semana de aprendizaje es un compromiso con todos ustedes, colegas. La tecnología avanza y con ella los riesgos. Esta semana de seguridad y salud de trabajo en el CIP ha sido diseñada para actualizar y actualizarnos en las últimas tendencias de gestión de riesgo y salud ocupacional. Nuestra misión es clara como Colegio de Ingenieros y sobre todo como Consejo Departamental Cusco. Tenemos presente siempre que debemos forjar una ingeniería con seguridad. Aprovechemos este espacio de intercambio técnico para fortalecer nuestras competencias y seguir construyendo un Perú más seguro. Empecemos con éxito. Felicitaciones nuevamente al ingeniero Freddy Oblitas del capítulo de Minas, que es el que ha forjado, ha diseñado, ha trabajado anticipadamente para que se llegue a grandes logros en toda esta semana. Doy por apertura la Semana de Ingeniería de Salud en el Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor López Durán, por la apertura de este espacio. Ya contamos nuevamente con la presencia del ingeniero Freddy Oblitas Peña. Él va a ser el moderador de ese espacio académico. Sin embargo, antes de darle el pase, por favor, vamos a solicitar al área de YEPI que pueda proyectar la siguiente diapositiva para dar las consideraciones de esta Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, a ver por favor. Mencionar que este evento es de ingreso libre. Sin embargo, tenemos la certificación opcional. Para ello, el monto a pagar es de 30 soles y hay un requisito con el que deben cumplir ustedes, que es de una asistencia mínima del 70%, que en este caso corresponde a 3 sesiones. Mencionar a quienes nos están viendo a través de la página de Facebook que para que puedan ustedes acceder a la certificación necesariamente deben inscribirse. En la descripción de esta transmisión en vivo pueden encontrar el enlace de inscripción. Este evento, repito, es de ingreso libre, así que pueden inscribirse y ya si desean la certificación, cumpliendo con los requisitos mínimos que son 3 sesiones, pueden acceder a esta con un monto simbólico de 30 soles. Ahora sí, por favor, le voy a dar la palabra al ingeniero Freddy Oblitas Peña para que pueda moderar este evento, presentar a nuestro expositor y a quien también agradecemos por estar presente en esta noche. Adelante, por favor, ingeniero Freddy. Muchas gracias, Diana, y también el agradecimiento a nuestro decano del Colegio de Ingenieros con sede en Cusco, eh, quien también está impulsando este tipo de actividades. Muchísimas gracias, ingeniero Víctor. Antes de dar pase
a nuestra primera expositora, la ingeniera Carmen Medrano Rodríguez. Quisiera hacer hincapié de lo que he estado hablando, con las disculpas del caso, suele pasar temas de audio, etcétera, en este tipo de eventos. Decía que la Organización Internacional del Trabajo promueve esta fecha ¿con qué objetivo? Con el objetivo de generar pues conciencia sobre la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Les estaba mencionando los temas, pero también es importante recordar que en minería, construcción civil o cualquier otra actividad operativa, un error puede tener consecuencias graves. Para ello, la prevención de ser parte de nuestra cultura, ¿no? La seguridad tiene que ser una cultura, ¿no? De tal forma que tengamos que tomar decisiones claras, ¿no? En cada una de nuestras actividades. Estoy seguro de que este espacio será de gran utilidad para todos los asistentes, ¿no? Para todos los que participan en este evento, permitiéndonos que no solo adquirir conocimientos, sino también reflexionar sobre nuestras prácticas diarias. ¿Cómo podemos mejorar en beneficio propio y de nuestros compañeros de trabajo? Quiero expresar mi agradecimiento especial a todos los expositores que van a tomar parte estos 4 días y también a los participantes, a ustedes, por hacer posible que de este evento, ¿no? Su presencia realmente demuestra el compromiso que tenemos con la seguridad y la vida. Finalmente, les quiero recordar que siempre que la seguridad no es un producto al azar, sino el resultado de una actitud perseverante, constante, ¿no? Recordemos también que la seguridad y la producción van de la mano. En tal sentido, voy a presentar a nuestra primera expositora de esta noche, de este evento llamado Semana de la Seguridad, a la ingeniera Carmen Medrano Rodríguez, ¿no? Con experiencia en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, SOMA. La ingeniera ha desempeñado funciones como responsable de SOMA en la empresa Semprotech, SAC. También ha sido coordinadora de SOMA en el Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva, Plan MERIS. Actualmente es maestranda en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doy la bienvenida, ingeniera, cuando guste, la sala es suya. Muy buenas Ingeniera noches. Carmen. ¿Me escuchan? Ok. Sí, 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 fuerte y claro. Adelante con su exposición. Muy buenas noches con todos. Como ya lo ha mencionado el ingeniero Freddy, mi nombre es Carmen Medrano Rodríguez, ingeniero de minas de profesión. Actualmente me desempeño como responsable SOMA en la empresa Tafna, una empresa que a la fecha se dedica a todo lo que es el sistema eléctrico. Anteriormente, también responsable SOMA en la empresa Semprotec, una empresa dedicada a todo lo que son estructuras metálicas, izajes y demás. El día de hoy les voy a acompañar con la capacitación en lo que respecta a la seguridad en trabajos eléctricos en el formato general, considerando, como ya lo ha mencionado el ingeniero, que nos encontramos en la Semana de la Seguridad, una fecha muy importante para todos los que nos desempeñamos en esta rama muy bonita, muy amplia, y que tiene la finalidad, más que todo, de preservar la vida y la salud de la persona. Voy a compartir la diapositiva para que me puedan apoyar. Me indican, por favor, si se ve.
Adelante, ingeniera Carmen, pónganlo en modo presentación y adelante con su tema. Deme un minuto, por favor. Ay, no puedo. No, esto también soy yo, pues. Detener. No, y pues, veo participantes. No, no puedo. No puedo, no me permite. Ay, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué para esto? Soy burra. Cálmate, cálmate. No, Aló, ingeniera. Vamos a compartir su PPT a través de aquí de la oficina del YEPI. Un momento, por favor, nos va a dar un tiempo para descargar y poderlo compartir. Y usted nomás sigue la secuencia de las PPTs. Un momento, por favor. ¿Logras ver, ingeniera Carmen? Ahí está la presentación. Hola. sí, ya lo tengo. ¿Me escuchan, por favor? Sí, adelante con su presentación, ingeniera Carmen Medrano. A ver, con las disculpas del caso, por favor. Van a disculpar, es que salí del trabajo apurada y la laptop me falló un poco. A ver, como les había mencionado, el día de hoy vamos a hablar de la seguridad en trabajos eléctricos en general. La siguiente página, por favor, si me pudiesen apoyar. A ver, cuando hablamos de trabajos eléctricos, normalmente nos referimos, como todos, a la electricidad, ¿no? Pero, ¿qué es la electricidad? Para cada uno de nosotros que conocemos, que sabemos el tema y los que no. Es un conjunto de normas, procedimientos, medidas para evitar riesgos como descargas, quemaduras, incendios y o explosiones. Cuando nosotros hablamos de electricidad, hablamos de contacto directo o indirectamente, ¿no? Los cuales pueden causar a una persona electrocución, arcos eléctricos, incendios por sobrecarga, etcétera. En la fotografía que se les está poniendo en pantalla, ustedes van a ver, ¿no? En este caso se ve lo que son interruptores. En la empresa que actualmente yo me desempeño, hablamos de tableros eléctricos. Estos tableros eléctricos que normalmente sirven para qué? Para que, por ejemplo, en este caso, el Hospital Antonio Lorena pueda funcionar como corresponde, tenemos los interruptores. Si ustedes ven en la imagen, hay bloqueos,
hay señalización en cada área. Entonces, cuando hablamos de electricidad, cuando hablamos de contacto directo e indirecto, no solamente nos referimos a profesionales que se desempeñan en este campo de la electricidad. A veces nosotros en los trabajadores que vemos a diario en nuestras áreas de trabajo, vemos trabajadores proactivos, ¿no? Que ven y si yo, por ejemplo, o el profesional a cargo, que en este caso de repente sería el residente de proyecto, menciona, ¿no? Oye, necesito hacer tal actividad. Entonces, los trabajadores a veces por no decir no, por no decir no puedo, van y hacen esa actividad, ¿no? Sin tener la capacitación, sin tener el procedimientos, ni saber cómo es, sino en algún momento lo vieron y producto de ello, nosotros tenemos más adelante los incidentes o accidentes que lamentar. Por ende, cuando hablamos de contacto directo o contacto indirecto, ¿qué consecuencia nos trae a nosotros, no? En este caso, por ejemplo, hablamos de electrocución, porque si yo, por ejemplo, me pongo a operar actividades sin contar con los EPPs dieléctricos, con herramientas dieléctricas o demás, o si yo no sé a qué distancia yo tenga que estar de un área electrizada, energizada, entonces las consecuencias pueden ser fatales. La siguiente página, por favor. Nosotros dentro del tema eléctrico tenemos diferentes tipos de normas, leyes asociadas a lo que es seguridad, ¿no? Por ejemplo, vemos nuestra ley principal, que es la 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es a la cual nos regimos absolutamente todos, entidades públicas, entidades privadas y demás. Tenemos lo que es el reglamento de esta ley. Y al margen de ello, tenemos lo que son netamente el reglamento en el caso de electricidad. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 014 de 2017. Tenemos lo que es el 03 del MINAN también, en lo que es el tema ambiental, porque cuando nosotros hablamos de temas eléctricos, también vemos lo que es el medio ambiente, porque de alguna manera también hacemos contaminación, ¿no es cierto? Entonces, todas nuestras áreas, todas las actividades que nosotros tenemos están relacionadas con cualquier actividad que realicemos, sea el tema eléctrico, sea el tema de construcción, sea el tema, por ejemplo, de minería, pesca, etcétera. Siguiente página, por favor. Ahora, nos centramos en lo que es la seguridad en trabajos eléctricos. ¿Por qué nosotros hablamos de seguridad en trabajos eléctricos? ¿Cuál es nuestra finalidad como ingenieros de seguridad, como responsables o supervisores? Lo primero, y como lo dije anteriormente, es preservar la vida del ser humano, de la persona, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Y segundo, el tema de lo que es el patrimonio, ¿no? Lo que es el tema material, lo que son herramientas, equipos. Cuando hablamos de seguridad en trabajos eléctricos, como acá indica, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Es concientizar al personal de que la electricidad, a pesar de que no se ve, porque nosotros no la vemos, conlleva en sí un gran peligro para nosotros. Por ello, se establecen bases para el control de la energía peligrosa relacionada con máquinas, equipos, sistemas o procesos que podrían ocasionar daños al personal como consecuencia de una energización inesperada, no coordinada o no comunicada. ¿Por qué hablamos de una consecuencia de una energización inesperada? Cuando nosotros realizamos cualquier actividad, en este caso, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Vemos personal, en este caso son supervisores, son profesionales eléctricos que conocen el trabajo, tienen su procedimiento. Sin embargo, cuando no hay una comunicación, cuando no hay una coordinación, muchas veces se suscitan este tipo de incidentes o accidentes que lamentar. Entonces, por ende, cuando hablamos de energía, nosotros no vemos, ¿no? No es como que nosotros vamos y verificamos un acto subestándar o vemos la electricidad o la energía. No lo vemos, pero está ahí, está presente. Y más aún si nosotros no contamos con los implementos de seguridad adecuados, ahí es peor para la persona que va a realizar esa actividad. Entonces, por ende, cuando hablamos de una energización inesperada, ¿qué sucede si yo estoy realizando una actividad, pero no se me comunicó, no se me indicó o no se coordinó?
¿qué sucede, no? Pasa lo que comúnmente nosotros denominamos la electrocución, quemaduras, muchas veces hasta explosiones, y en las cuales quien al final del día termina afectada es la persona, es la persona que realiza esa actividad, cuya consecuencia también puede ser una fatalidad, ¿no? Quemaduras en diferentes partes del cuerpo o finalmente la muerte. Eso es lo que tenemos que verificar. Nosotros como profesionales de seguridad tenemos que concientizar al personal de que esto no es un juego. Cualquier actividad que nosotros realizamos tiene que seguir un procedimiento adecuado. Tiene que tiene que realizarlo por un personal capacitado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Para nosotros hablar de seguridad, hablar de cualquier actividad que realicemos, ¿qué necesitamos? Saber las definiciones básicas. Nosotros hemos escuchado, tanto en la universidad, tanto en el tema laboral y demás, las definiciones que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué es un peligro? ¿Qué entendemos por un peligro? Comúnmente nosotros verificamos y nos dicen, ¿no? Si es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos. Generalmente yo trabajo, yo relaciono el peligro con todo aquello que me rodea y es capaz de causar daño a mi persona. Cuando hablamos de todo aquello que nos rodea, es el mismo área de trabajo, son nuestros compañeros, son los materiales con los que voy a trabajar, los que voy a utilizar, el mismo área, el desnivel, etc. Ahora, el riesgo, ¿no? La probabilidad de que ese peligro se materialice. Pero cuando nosotros hablamos con el personal, si yo, por ejemplo, voy a mi personal y le digo, esto es peligro y este es riesgo, me va a entender en una forma general. Pero si yo hablo con mi personal y le indico, ¿qué es el peligro? Todo aquello que me rodea. ¿Y qué es el riesgo? Si es un peligro que todo me rodea, ¿qué es? Es la casualidad de que a mí me genere un daño, ¿no? Un daño como persona. ¿Cuáles serían las causas básicas, causas inmediatas? Por ejemplo, si yo hablo de un desnivel, que es un peligro para mí, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo generaría una caída, ¿no? ¿Y cuál sería la consecuencia para este peligro? Puede ser una fractura, un rasmillón, una fisura. Entonces, para hablar nosotros de conceptos y definiciones básicas, nosotros tenemos que prácticamente llevar ese concepto a un concepto donde el personal me pueda entender, donde él pueda desarrollar este concepto adecuado a lo que él entiende. Porque si yo le hablo como un concepto general, él también lo va a entender como un concepto general y no me va a entender cuando yo hable o yo le indique, oye, haz tu formato y verifica cuáles son tus peligros y riesgos. ¿Cuáles son las causas inmediatas, no? Actos y condiciones subestándares. Por ejemplo, cuando hablamos de un acto subestándar, como dice, ¿no? El concepto que normalmente todos manejamos, toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Entonces, son las acciones que realiza el trabajador, a veces sin medir las consecuencias de lo que más adelante pueda suceder. Y las condiciones. La condición es, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de electricidad, a mí yo tengo una empresa X y la empresa me indica, ¿no? Van a realizar las actividades de electricidad, pero no me dan lo que corresponde a lo que es EPPs dieléctricos o de repente no tengo las herramientas dieléctricas. Entonces ya estaría cometiendo una condición subestándar como empresa. ¿Y el personal por qué? Porque el personal, a sabiendas de que este acto, esta condición no es la adecuada, a veces terminamos aceptando. ¿Por qué? Por el miedo de repente a que nos retiren del trabajo o demás acciones. Ahora, cuando hablamos de electricidad, hablamos de los riesgos, ¿no? Hemos hablado de peligro, riesgo, un acto y una condición. Hablamos de riesgo eléctrico. ¿Qué significa? La posibilidad de ocurrencia de un contacto directo, como ya lo habíamos mencionado, o indirecto en una instalación eléctrica, que puede causar daño personal, material o interrupción de procesos. Incluye la exposición a arcos eléctricos o relámpagos. Cuando hablamos de riesgo eléctrico, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, una sala eléctrica. En una sala eléctrica, ¿qué encontramos? Tableros eléctricos.
¿no es cierto? ¿Qué significa? Para yo ingresar a una sala eléctrica, ¿qué debo de tener? Primero, mis implementos de seguridad. En este caso, EPPs dieléctricos. Segundo, tengo que ser personal capacitado. Tercero, una vez que tenga mis procedimientos, tengo que tener los permisos correspondientes, ¿no? Para yo entrar a una sala eléctrica, a una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los implementos adecuados, yo no tengo los procedimientos, yo no me he capacitado, no tengo los permisos correspondientes e ingreso a este área, ¿cuál sería la exposición a que yo más adelante pueda ocasionar un cortocircuito, puede ocasionar quemaduras, ¿no es cierto? Entonces, para ende, cuando nosotros hablamos del riesgo eléctrico, tenemos que verificar el área donde nos encontramos, actividades donde nosotros conozcamos qué debemos de hacer. Ahora, las causas básicas, ¿no? Hablamos de factores personales, factores de trabajo, pero ¿por qué hablamos de factores? Porque nosotros prácticamente nos basamos en las experiencias que nosotros tenemos, las condiciones en las cuales trabajamos. Todo peligro, todo riesgo tiene un acto, una condición y una causa básica para que esto se desempeñe, se desencadene en cada actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de factores personales, ¿no? Uno, tenemos lo que son las limitaciones en experiencias. ¿Qué sucede? Yo, por ejemplo, pongamos al caso, soy un personal X y yo he estado trabajando de repente como peón, pero sin embargo, con el transcurso de los años, yo he querido ascender, he hecho cursos, pero lamentablemente me han limitado en la experiencia, en poder apoyar, ¿no? Esa es una limitación. Otra limitación que en el tema de factores personales, no me han dado la opción, no me han dado la partida para que yo pueda continuar con lo que yo quiero. Ahora, los factores del trabajo, las condiciones y el medio ambiente, la organización, los métodos que nosotros, que las empresas desempeñamos, los equipos, o la falta de expertise. ¿Para qué? Para realizar las actividades que nosotros tenemos. Entonces, antes de nosotros hablar de seguridad, lo que primero debemos de saber definir son lo que es peligro, qué es riesgo eléctrico en este caso, en lo que nos referimos a electricidad. Ahora hablamos de arco eléctrico, si ustedes verifican ahí, ¿no? ¿Qué es un arco eléctrico? ¿Qué es una energía residual? ¿Qué es, por ejemplo, relámpagos de arco? Todo ello, señores, es parte de las definiciones básicas cuando hablamos de electricidad. Cuando hablamos de energía residual, ¿qué pasa si yo tengo tableros energizados? Y por ende, no sé, se obstruyó, se malogró uno de los tableros y voy a desenergizar todos los tableros que conectan a una institución. Va a quedar restos de energía. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, los EPPs adecuados para realizar el mantenimiento, para realizar las actividades de electricidad, queda energía residual. Voy a usar nosotros, para hablar de energía residual, también hablamos de instrumentos. Entonces ya no se trata solamente de equipos de protección personal, ya no se trata solamente de contar con EPPs, contar con permisos, sino también tengo que tener los instrumentos adecuados y calibrados para yo poder revisar algún equipo eléctrico. ¿Para qué? Para evitar un arco eléctrico. ¿Para qué? Para evitar un relámpago de arco. ¿Por qué? Porque si yo desconozco este tema, al final también voy a tener una consecuencia. En este caso va a ser un accidente, ¿no? Puede ocasionar una quemadura, puede ocasionar una descarga eléctrica, electrocución y demás. Siguiente página, por favor. Como hablamos de la electricidad, nosotros sabemos que la electricidad es un fenómeno físico producido por el movimiento de cargas eléctricas, electrones positivos y negativos que se producen en el interior de materiales, conductores, por ejemplo, cables metálicos como el cobre, ¿no? La mayoría de las instalaciones eléctricas tienen este material, que es el cobre. Ahora, ¿por qué usamos el cobre? Porque es una forma de energía que puede ser de origen natural.
Nosotros cuando hablamos de instalaciones eléctricas, todas nuestras instalaciones tienen este material, que es un conductor de energía, esencial para nosotros, ¿no? Esencial para nuestra vida, porque sin electricidad tampoco nosotros no tendríamos nada. Siguiente página. Ahora, ¿cuáles son las características de la energía eléctrica? La electricidad fluye a través de conductores. Los conductores incluyen metales, agua, suelo y el cuerpo humano. Cuando hablamos del cuerpo humano, nosotros sabemos que nuestro cuerpo está prácticamente compuesto de agua, ¿no? En su mayoría. Entonces, por ende, nosotros somos conductores. No solo los metales, no solo el agua, no solo el suelo, sino nuestro cuerpo. Por ende, es cuando nosotros vamos a una sala eléctrica, a un área donde realizamos trabajos de electricidad, lo primero que debemos de verificar es que nosotros tengamos, vuelvo a decir, los implementos adecuados. Segundo, que nosotros sepamos qué actividad vamos a realizar. ¿Qué pasa si el día de hoy está lloviendo y yo tengo que ir a una sala eléctrica? Y por ende me mojó la lluvia, ¿no? Y para mala suerte mía, en esa sala eléctrica hay un cortocircuito. Nosotros vamos a ser los primeros en qué? Los primeros en tener un accidente, un incidente. ¿Por qué? Porque producto de ello, vuelvo a decir, nosotros somos conductores al 100%, ¿no? Y como somos conductores, entonces el hecho de yo entrar a una sala energizada con implementos que están húmedos, ya la consecuencia va a ser mayor. Entonces, tenemos que entender que la característica principal de la energía, ¿qué es? Es de tener un circuito completo o una trayectoria que deba fluir, pero viendo y sabiendo en qué condiciones nos encontramos. Ustedes ven en la imagen, por ejemplo, una entrada, ¿no? Vemos a una persona que realiza una actividad de un mantenimiento, está agarrando un cable de entrada y ahí pasa la corriente eléctrica. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Realizamos, por ejemplo, un minutito, por favor. Nosotros realizamos, tenemos metal, tenemos, por ejemplo, en nuestros zapatos eléctricos, tenemos puntera de acero, ¿no es cierto? En esta actividad, ¿nosotros qué realizamos? Realizamos actividades donde nosotros tenemos una energía que conduce prácticamente la electricidad. Si yo entro a una sala con zapato eléctrico y peor en esta sala hay energía viva, nosotros ya prácticamente seríamos un conductor, tenemos metal en el pie, tenemos nosotros el agua y la humedad, ¿no? Que nosotros manejamos. Entonces, eso a través de esos conductores, ¿a qué nos implica? A tener un accidente, un incidente, y en este caso sería grave, ¿no? Porque nos generaría quemaduras y demás en nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de energía, también hablamos de tipos de electricidad, ¿no? Tenemos la electricidad estática, la corriente alterna, la corriente continua. Cuando nosotros hablamos de tableros, vemos fases, ¿no? Fase 1, fase 2. No sé si en algún momento, cuando nosotros, es más, en nuestras casas, ¿no? Cuando ustedes ven la electricidad, hay diferentes cables que tenemos en casa. Color azul, color blanco, color negro, color rojo. Todos estos tipos de fases es parte de estos tipos de electricidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la electricidad estática, hablamos de una acumulación de carga eléctrica en la superficie de un objetivo. Esto se produce cuando los materiales frotan entre sí, causando cargas positivas. Hablamos de corriente alterna cuando la corriente eléctrica variable a las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. Hablamos de corriente continua cuando la intensidad constante en la que el movimiento de las cargas siempre es el mismo sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de cargas de electricidad estática, ¿a qué nos referimos?
pueden ser las chispas, ¿no? Las descargas que se generan. Si yo tengo un tablero eléctrico y por ende no he bloqueado este tablero, ¿no? No he identificado cuál es la energía principal, aguas arriba, aguas abajo. Entonces lo que yo hago, no bloqueo y voy a medir lo que es la continuidad de la energía, es donde se genera una chispa, una descarga. Entonces es ahí donde cuando se genera una descarga, ¿qué significa? Que no está fluyendo la corriente eléctrica como debe de ser. Entonces, esto es un aviso para nosotros de que está fallando o de repente está pasando algo con ese tablero, ¿no? Ahora, cuando tenemos la corriente alterna, normalmente hablamos de corriente alterna porque es prácticamente para todo lo que es instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales. Ahora, estas se producen en grandes centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares, ¿no? Ahora, cuando hablamos de corriente continua, más nos referimos, por ejemplo, a las pilas de corriente continua. Movimientos de carga que van en el mismo sentido. Entonces, tenemos que tener la diferencia primero de qué tipos de electricidad nosotros debemos manejar. Cuando hablamos, por ejemplo, de una institución, pongamos al caso el ejemplo de un hospital, ¿no? Un hospital, en este caso, sería una corriente alterna o continua. En este caso, sería una corriente alterna, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un voltaje mínimo, estamos hablando de más de 400 voltios. Estamos hablando de media tensión, baja tensión, media tensión, alta tensión. Entonces, cuando hablamos, vuelvo a decir, de energía, es algo que no vemos, pero está ahí. Es algo que no percibimos, ¿no? Cuando nosotros entramos a una sala, sino que también tenemos equipos para medir si la energía es continua o no es continua. Siguiente, por favor. Ahora, tipos de contacto con la electricidad. Por ejemplo, cuando hablamos de contacto, hemos hablado de contacto directo, contacto indirecto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de contacto directo es cuando se produce por contactos de personas con partes activas de materiales y equipos. Los contactos directos pueden establecerse de 3 formas. Contacto directo con 2 conductores activos de una línea, con contacto directo con conductor activo de línea y masa tierra. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en minería, ¿no? En minería nosotros tenemos actividades de instalaciones y demás. Cuando tenemos actividades de instalaciones, ¿qué sucede si yo tengo por ejemplo, un cargador, un enchufe que tiene un cable pelado? Entonces, ¿yo qué hago, no? Primero, vuelvo a decir, tengo que ser una persona que conoce el tema de electricidad. Segundo, tengo que tener los implementos adecuados para yo realizar cualquier mantenimiento de un área. En este caso, en la imagen que vemos, ¿no? Una mano que va directamente al cable pelado. Por ende, se denomina contacto directo. Uno, porque no tiene implementos de seguridad. 2, porque va directamente a la energía. Entonces, para yo, por ejemplo, restablecer o hacer el mantenimiento de cualquier área energizada, ¿qué debo de hacer? Primero, tengo que desenergizar el área donde yo voy a intervenir. Y segundo, tengo que tener los implementos adecuados. Vuelvo a decir, si yo tengo un área energizada, voy a desenergizar, normalmente, ¿qué es lo que queda? La energía residual, es el saldo de la energía que quedó. Y si yo voy a realizar el mantenimiento sin los implementos adecuados, ahí voy a tener una consecuencia muy grave, ¿no? Que es, por ejemplo, quemaduras. Puede ser en primero, segundo, tercer grado, de acuerdo a la cantidad de voltaje que tenga esa energía. Siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de contacto directo, contacto indirecto, ¿no? Va de la mano con lo que son actos y condiciones subestándares. ¿Cuáles son las causas para que nosotros tengamos, ¿no? Cuando vuelvo a decir, en la imagen anterior que ustedes verificaron, hablamos de un acto subestándar, ¿no? Donde la persona va a realizar el mantenimiento de esa actividad sin contar con los implementos adecuados. Por ejemplo,
Acto subestándar, ¿no? Realizar la tarea con desconocimiento del trabajo en circuitos y o equipos eléctricos y sus riesgos. No realizar trabajos cometiendo actos temerarios a pesar de conocer los peligros. No usar los equipos detectores de tensión, pértigas, herramientas aisladas o el equipo de protección personal, que son los guantes, casco y demás. Acercarse a redes eléctricas no respetando las distancias de seguridad establecidas. En caso de electricidad, yo debo de mantener por lo menos 1 metro de distancia del tablero o del área a realizar el mantenimiento. Al margen de los implementos de seguridad, tengo que verificar de acuerdo a qué área o a qué tipo de mantenimiento voy a realizar. En este caso, ¿no? En el caso de la imagen es una instalación mínima. Entonces, por ende, los equipos de protección personal serían los EPPs dieléctricos, las herramientas dieléctricas. Pero, ¿qué sucede en caso de que yo cuente con tableros eléctricos, UPS, STS? Para este caso, no solo es los implementos de seguridad, que son los EPPs, sino también ya hablamos de las ropas ignífugas, depende a la cantidad de voltaje que se tenga en esos tableros. Ya hablamos de las caretas, ¿no? Las caretas faciales dieléctricas. Hablamos de los guantes, ya no los guantes que nosotros usamos como aislantes, sino los guantes dieléctricos de clase 0, clase 1, clase 2, de acuerdo al voltaje que nosotros veamos. Por ejemplo, si yo voy a entrar a una sala eléctrica, lo primero que debo de saber es cuánto de voltaje está transcurriendo en esa sala. Si el voltaje es de 400, tendré pues un guante de clase 0 y una mascarilla facial adicional a todos los equipos de protección personal. Ahora, acercarse a redes eléctricas no respetando las distancias, como les decía, ¿no? Cuando yo tengo instalaciones pequeñas domiciliarias, no necesito 1 metro de distancia, pero sí necesito los equipos de protección personal. Pero en casos de tableros eléctricos, de STS, UPS, bancos de baterías y demás, ya cuando los voltajes son de media mayor tensión, alta tensión, entonces tengo que mantener una distancia promedio de 1 metro. ¿Por qué? Para evitar el arco eléctrico, para evitar la energía residual, porque vuelvo a mencionar, no solo son los EPPs, también voy a tener instrumentos de medición, como son el multímetro, el megómetro, el fasímetro y demás herramientas necesarias para verificar la secuencia de la electricidad, si es continua o no es continua. Trabajar sin procedimientos para los trabajos críticos o de mayor riesgo, ¿no? Nosotros para realizar trabajos eléctricos, al margen de tener nuestros implementos de seguridad, les había mencionado que tenemos procedimientos de trabajo. Al margen de tener procedimientos de trabajo, tenemos nuestros permisos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de electricidad, nuestro permiso eléctrico. Al margen de yo realizar mi I+C, al margen de realizar yo mi ATS, al margen de realizar cualquier documento adicional, los permisos correspondientes para estas actividades. Ahora, la mala planificación del trabajo y falta de supervisión. ¿Qué significa la mala planificación? Al inicio de las diapositivas se les ha mencionado, ¿no? La falta de coordinación y la falta de comunicación. ¿Qué sucede? Yo tengo una actividad no programada, la realizo y como no he planificado, al final otro grupo realiza una misma actividad. Yo, por ejemplo, estoy realizando una actividad en tableros, ¿no? He bloqueado, he realizado lo que corresponde, sin embargo, no he comunicado y no he avisado. Entonces, otro grupo de trabajo entra a otra área de trabajo, otro frente de trabajo, otra sala eléctrica y empieza a realizar sus actividades sin haber bloqueado. No pasa nada porque al inicio está bloqueado porque yo también estoy realizando, ¿no? Una actividad paralela. Pero cuando yo termino mi actividad, desbloqueo. Y cuando yo desbloqueo, ¿qué sucede con la persona que está realizando la actividad continua, paralela a la que yo estoy haciendo? Entonces, ahí se produce un accidente de trabajo. Por ende, se tiene que planificar cualquier actividad que nosotros tengamos. Y la supervisión permanente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de electricidad, ya son trabajos de alto riesgo, porque la electricidad no te va a rasmillar, ¿no? No te va a golpear, no te va a lesionar. La electricidad, como su nombre indica, ¿no? Te va a electrocutar. Y producto de esa electrocución, ¿qué va a pasar? Puedes sufrir quemaduras en primero, segundo y tercer grado y demás.
Entonces, nosotros para cualquier actividad, en el caso de electricidad, al margen de cualquier actividad, tenemos que tener una supervisión permanente y una comunicación y coordinación constante, tanto con nuestro personal como el personal staff que está en ese área de trabajo. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de la electricidad? Una persona dice se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, ¿no? Porque como habíamos visto, nosotros somos conductores de electricidad. La electrocución se produce cuando hay una muerte, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tengo tablero eléctrico, tengo 400 voltios de electricidad y no tengo los implementos de seguridad adecuados? Entonces, si yo entro a una sala eléctrica, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que me voy a electrizar y producto de esa electrificación me voy a electrocutar, ¿no? Entonces, me generará quemaduras de, como les había mencionado, primero, segundo, tercer grado hasta la muerte. Ahora, la fibrilación ventricular, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me electrocuto? Entonces, la electricidad va directamente a nuestro corazón. Entonces, ¿qué significa? Si yo soy una persona que me pasó electricidad, ¿qué debo de hacer? Lo primero, ¿no? Todo lo que nosotros hemos aprendido en lo que es primeros auxilios. Tengo que evacuar, liberar el área donde está la persona, primero. Segundo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver si la persona a la que ha electrocutado todavía está en estado de shock. Ahora, si yo no tengo ninguna capacitación, tengo que llamar al profesional correspondiente, porque a veces yo por querer ayudar a mi compañero, ¿no? Si yo veo a un compañero que se ha electrocutado, voy y quiero ayudarle, en vez de ayudarle, también voy a generar una secuencia de electrificación. ¿Por qué? Porque él está todavía con la descarga eléctrica. Ahora, la tenacización es un movimiento incontrolado de los músculos. ¿Qué sucede cuando yo me electrocuto? Mis músculos van a seguir en movimiento y por ende, cuando yo quiero ir a apoyar o ayudar a esa persona, ¿qué voy a hacer? En vez de ayudar, voy a hacer una secuencia de energía. Entonces, ese movimiento incontrolado de los músculos que va a generar que también la persona que me venga a apoyar, me venga a ayudar, sin saber cuáles las consecuencias, también sufra esa electrocución. La asfixia, el paro respiratorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando la electricidad llega a nuestro corazón y nuestro corazón, dependiendo del tipo, vuelvo a decir, del voltaje con el que llega, se genera el paro respiratorio debido al paso de la corriente por un centro nervioso. Y finalmente las quemaduras, ¿no? Que son producidas por el calor que atraviesa la corriente en una parte del cuerpo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no? Voy y me electrocuto, agarro la electricidad, estoy agarrando por una mano, inmediatamente se va hacia la otra mano y posteriormente al corazón. Entonces, por ende, vuelvo a decir, hay momentos, por ejemplo, cuando un trabajador X realiza una actividad y reacciona rápido a una descarga, entonces solo se genera como una descarga genérica, ¿no? Pero no le pasa nada más que el susto. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, no reacciono rápido? Entonces ahí viene lo que son las quemaduras. Siguiente página. Ahora, el choque eléctrico, ¿no? La electrificación que ya estábamos hablando. El choque eléctrico, ¿qué implica? Un flujo de energía eléctrica a través del cuerpo. El efecto que tiene depende de la magnitud de la corriente y las condiciones físicas de la persona y sus efectos en las personas que pueden ser sentir un cosquilleo. Como les decía, ¿no? ¿Qué hago? Yo voy, estoy realizando mi actividad y por ende toqué un cable. Entonces voy a sentir solamente como una quemadura así chiquita. Y si yo, por ejemplo, reacciono rápido, solamente voy a sentir un cosquillo, pero el susto va a estar, ¿no? Ahora, las quemaduras internas en el caso de que ya yo no pueda reaccionar cuando yo tenga un cable energizado y mucho más si es un cable pelado, un cable que esté expuesto, que no está seguro. ¿Qué generan estas quemaduras, no? Lo primero, el daño neurológico, el daño a